Ahora vamos con Hernán Maldonado, periodista y analista político boliviano, cuya carrera abarca más de 55 años. Ha trabajado para importantes periódicos, redes de televisión, de noticias y servicios de cable, incluyendo The Miami Herald, CNN, The United Press International. Autor del libro Tres Grandes del Periodismo Boliviano, Julio Borrelli, José Gramuti y Lorenzo Carri, sobre tres periodistas que dejaron su marca profunda en el periodismo boliviano. En su blog Tierra Lejana publica artículos y comentarios sobre el acontecer político, social y otros temas de carácter internacional. Con ustedes, Hernán Maldonado. Muchísimas gracias. Amigos todos, cuando me invitaron para venir a hablarles sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia, estuve tentado a ahorrarles el tiempo y venir con un esparadrapo en la boca, porque a las dictaduras del siglo XXI, estas dictaduras socialistas, narcocastro-chavistas, les gusta periodistas sordos, mudos, les gusta periodistas que no opinen. Hablar de la libertad de prensa es hablar del imperio de la ley, algo que apenas existe en Bolivia. ¿Puede acaso existir libertad de prensa en un país en el que su presidente no respeta el ordenamiento legal? El presidente futbolista, así le llamo yo, cree que, y cito textual, por encima de lo jurídico es lo político. Por eso, cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, yo le meto nomás. Después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes. ¿Para qué han estudiado? Para Evo Morales, la naturaleza está por encima de los derechos humanos y no se cansa de repetir que nosotros gobernamos solo obedeciendo al pueblo. Y claro, el pueblo es él. En diciembre del 2016 dijo, nos sometemos al pueblo, por eso los proyectos de mi gobierno deben partir de las bases, aun si estos no están de acuerdo a la ley, porque si vamos a estar sometidos toda la vida a la ley, no se puede hacer casi nada. En su gobierno, los únicos derechos humanos que no pueden ser violados son los de él. Por eso ordenó a su Tribunal Constitucional habilitarlo a una reelección por cuarta vez, violando la prohibición del artículo 168 de la Constitución Nacional y el resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016, que le dijo no. Y es que el presidente futbolista, ferviente admirador del castrochavismo, ahora dicta sus propias leyes, decretos y reglas. El día mismo que juró por primera vez en el cargo, fustigó a los periodistas, dijo, y abro comillas, estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos salvajes. Como ven, Bolivia gime bajo una dictadura con un presidente que le mete nomás, por más que sea ilegal, que ordena a sus abogados que legalicen lo ilegal, que le importa un bledo el resultado de un referéndum. La organización Reporteros Sin Fronteras hace un año le mostró la tarjeta amarilla al presidente futbolista y en su más reciente informe le sacó la tarjeta roja, al denunciar que de regular pasó a mala la situación de la libertad de prensa en Bolivia. Su informe denuncia, y abro comillas, siguiendo el modelo cubano, el gobierno del presidente Evo Morales controla la información, censura y hace callar a las voces más críticas del país, lo que genera una fuerte autocensura entre los periodistas. El mes pasado en Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a Morales a modificar sus políticas que desde 2010 ponen en riesgo la estabilidad laboral de periodistas y medios independientes, valiéndose de presiones, persecuciones fiscales, la imposición de servicios gratuitos de difusión y una serie de medidas encaminadas a asfixiar las finanzas de esos medios. Morales, con los ingentes recursos que recibió gracias al aumento de los precios de las materias primas de exportación, compró medios y acalló a otros, lo mismo que en Venezuela. El despilfarro está documentado en un libro escrito por Raúl Peñaranda, quien fungía como director del diario Página 7. Al régimen le disgusta que la prensa revele sus fechorías y logró hacer renunciar al periodista acusándolo de ser prochileno. Pero el problema no era Peñaranda, como se demostró después muchas veces. En noviembre del 2007, Morales volvió a atacar al diario y retó al presidente de su directorio, Raúl Garafulig.
a un debate que no se produjo, ya que no había nada que desmentir porque las declaraciones de Morales estaban grabadas. En otra ocasión, Morales, blandiendo el diario Página 7, dijo: «Este es el enemigo del pueblo». Apenas unos días antes del referendo del 21F, ya se habían soltado los truenos. El periodista Carlos Valverde reveló que Morales y Gabriela Zapata, su amante, habían procreado un hijo al que inscribieron en una notaría con el nombre de Ernesto Fidel. Eso no hubiera sido nada grave, sino que la joven se había aprovechado para fungir como la primera dama y desde oficinas gubernamentales tramitaba millonarias licitaciones como abogada, sin serlo, de la firma china Camse. Ante el escándalo, Morales admitió que la joven, a la que le doblaba en edad, sí había sido su pareja sentimental y que habían procreado un hijo, pero que desde el 2007 no la había vuelto a ver. La prensa publicó una foto del 2010 de él con la muchacha en el Carnaval de Oruro. Su vicepresidente, quizá para sacarlo de apuros, afirmó que Morales, como buen padre, había cuidado del niño, aseguró que él mismo lo había tenido en sus brazos. Pero ocurrió que el mismo periodista Valverde reveló que el niño nunca existió y que todo era una mentira de Zapata para sacar provecho de su relación. Entonces, el oficialismo culpó de su derrota en el referendo al invento de la prensa y Valverde debió autoexiliarse en la Argentina por largos meses. La dictadura se hizo sensible en extremo, gastó millones para tratar de limpiar su imagen y acusó a los periodistas de ser miembros del cartel de la mentira. Morales ya había colocado el 2013 allí al director de la agencia de noticias Fides, al sacerdote José Gramón de Moragas, de 90 años, y a los directores de los matutinos paseños El Diario y Página 7. El gobierno les inició juicio por haber empleado en sus titulares la palabra flojos en lugar de flojera, que fue la palabra que utilizó Evo Morales en un discurso. Todo fue una excusa para perseguir a los medios porque si realmente hubiera sido pertinente, sus directores debían ser sometidos a la ley de imprenta y nunca a la justicia ordinaria. En otras dictaduras, los periodistas son asesinados. En las delincuenciales dictaduras del socialismo del siglo XXI, a los periodistas se los somete a tribunales de jueces y fiscales venales que hacen lo que les pide el tirano. Así lo vivió el colega Humberto Bacaflor, Premio Nacional de Periodismo, a quien el régimen acosó judicialmente. Otro caso es el de Amalia Pando, una periodista que apoyó al actual régimen, pero cuando se salió del libreto gubernamental fue echada del canal de televisión oficial. Fue perseguida implacablemente cuando trabajaba en Herbol, cuyos propietarios fueron puestos en la disyuntiva de despedirla o no tener más publicidad. Estos días Amalia recolecta dinero entre el público para mantener a flote su radio en el Internet. Por análogas razones perdieron sus trabajos los destacados periodistas de televisión Enrique Salazar, de la Red 1, Juan Arandia, de la Cadena A, y Andrés Gómez Vela, de Radio Compañera. El odio de Morales contra este periodista es especial. Fue víctima de lo que a todas luces fue una conjura. Gómez Vela era director desde hace 12 años de la cadena radial Herbol. Andrés recuerda que una persona que no conocía lo buscó insistentemente por teléfono. Resultó ser Juan Carlos Alanoca, director de Radio Compañera, quien le rogó con mucha insistencia trabajar para él. Una vez allí, Gómez Vela fue obligado a renunciar por el mismo Alanoca, tras una reunión suya con la ministra de Comunicación en ese entonces, Marianela Paco, quien le habría chantajeado: si sacas a Andrés Gómez, ponemos publicidad. Pero el periodista renunció y creo que fue víctima de un complot, porque de inmediato Alanoca apareció contratado por la ministra Paco con el cargo de responsable de comunicación del despacho. El pobre indiecito, como alguna vez lo etiquetó su cofrade y financista Hugo Chávez Frías, cuenta con periodistas que le alaban constantemente y hay algunos que aparecieron como dueños de radios y televisores. El 2009, en una reunión con altos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cochabamba, comparó al gremio periodístico con una granja de pollos que necesitan ser educados para dirigirse al presidente de la República. Una torpeza, porque es muy difícil encontrar que algún periodista se le haya dirigido alguna vez de mala manera. Más mal es el quien trata a los periodistas etiquetándolos como terroristas o miembros del cartel de la mentira. A propósito,
recuerdo que el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne, director de Radio Fides, quien poco antes de retirarse del periodismo, tras 49 años, en su programa El Hombre Invisible, dijo que el verdadero cartel de la mentira está en el Palacio de Gobierno. Y en cuanto al supuesto irrespeto del que habló Morales ante los ejecutivos de la CIR, recuerdo que en diciembre del 2013, cuando por primera vez su gobierno decretó el segundo aguinaldo obligatorio, el periodista Jesús Alanoca de Herbol le preguntó: ¿en qué va a gastar su segundo aguinaldo? Morales, enfurecido, acusó al periodista de tener un amante. ¿En qué va a gastar? Yo le preguntaría a usted en qué va a gastar su doble aguinaldo. A lo mejor, seguramente, va a gastar en la segundina. Yo sé que tiene una segundina, le dijo. O sea que Morales también está detrás de la vida privada de los periodistas. El afán de asfixiar económicamente a la prensa es imparable. La Cámara de Senadores aprobó el 16 de abril, hace 2 semanas, una nueva ley según la cual ya no será obligatorio que edictos y resoluciones judiciales sean publicadas en los diarios, lo que es coartar una importante fuente de ingresos de los periódicos. Apenas hace 3 días, los bolivianos se sorprendieron con la salida del periodista Juan Pablo Guzmán del canal Bolivisión, quien en su despedida recordó que entre 1985 y 2001 jamás el dueño de alguno de los medios en los que trabajé o sus directores, gerentes y jefes me dijeron a quién entrevistar, a quién no, ni qué preguntar o no preguntar. Hoy, dijo, muchos entrevistados del oficialismo van a una entrevista con las preguntas que quieren que se les haga, acordada previamente con el medio. Hoy, prosigue, no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna autoridad por haber incomodado en una entrevista. Estas fuentes se han mal acostumbrado con la venta de los medios dóciles a que no se les cuestione y que se les deje hablar, porque de lo contrario, dice el periodista Guzmán, salen de la entrevista y llaman al encargado del medio para quejarse de que fueron maltratados y que se les preguntó lo que no estaba pautado. Guzmán lamenta que haya quienes justifican que estas deplorables condiciones para el periodismo deben sobrellevarse porque las empresas viven de la publicidad del gobierno, lo que en pocas palabras significa, dice Guzmán, una verdadera hipoteca de la dignidad que jamás se recupera. El régimen, pues, no solo amenaza, intimida, enjuicia, hace destituir periodistas, chantajea, cierra medios, les asfixia económicamente, propicia la autocensura, desinforma, quiere que solo se publique la verdad oficial. Si esto no es dictadura, entonces, ¿qué es? ¿Hay libertad de prensa en Bolivia? La respuesta es categórica y la han dado, como dije más arriba, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Concluyo, estimados amigos, con un homenaje a los hombres y mujeres, mis colegas, que valientemente todos los días, a pesar de todo, mantienen viva la llama de la libertad de prensa, recordando un lema que era propio de la ciudad de La Paz, pero que ahora es de todo el país. Bolivia, cuna de la libertad, tumba de tiranos. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por sus denuncias.